Por lo que veo, hay muchos conectados desde distintos lugares, así que será un placer compartir un ratito de esta charla tan amena que esperemos nos va a dar Sergio. Solamente unas palabras de parte mía, porque cuando me anoto una charla o voy a una capacitación, me aburre muchísimo cuando el presentador o moderador intenta lucirse sobre el orador. Por eso mi presentación de hoy de Sergio va a ser bien cortita, no porque él tenga una corta trayectoria, al contrario. Es tan extensa y de tal jerarquía que resumirla sería faltarle el respeto a su persona y a su profesión, ¿no es cierto? Por lo cual, solamente voy a decirle unas pocas palabras que tampoco lo definen completamente. Sergio Jalil es argentino, aunque normalmente no vive por estos lares. Es profesor en la Universidad de Salamanca, director de CELIBAL, que es el Centro de Estudios Libaneses para América Latina. Cuenta con una trayectoria en el mundo financiero y bancario y enfocó su actividad académica en el estudio de Medio Oriente, lo que lo llevó a conocer en persona y en profundidad el territorio del que hoy lo vamos a escuchar conversar y que nos va a dar todos sus conocimientos. Es miembro de la Unión Cultural Libanesa a nivel mundial. Fue su vicepresidente entre los años 92 y 94. Muchos tal vez lo conozcan de allí. Forma parte de la Unión Cultural Argentino-Libanesa y muchos de los que veo aquí conectados lo conocieron hace poquitos años más por su participación en la juventud de la UCAL, ya que fue uno de sus fundadores por los años 80. Y fue el primer presidente de la Juventud de la Unión Cultural Libanesa Mundial. Por último, para presentarlo, y para mí lo más importante, no sé para los demás, pero para mí sí, en esa década de las que le hablaba de los 80, mi papá solía decirme, ¿querés saber algo del Líbano? Pregúntale a Sergio. ¿Vas a viajar al Líbano? Habla con Sergio. Más allá de que compartiera o tuviera diferencias en muchos conceptos, muchas veces eran esas diferencias, pero para mi papá, cosa que heredé, Sergio era una referencia obligada a consultar en todas estas temáticas. Así que estemos atentos. Acá estamos, Sergio, con vos, con todos nuestros sentidos a tu disposición y ávidos de compartir un poquito de tu mirada calificada. Pero antes le vamos a pedir, que la veo que está allí, Hannah Brolon-Bail, nos vas a dar un saludito, según tengo entendido, ¿no? Te escuchamos. Hola y bienvenidos a todos. Soy Hannah de Nueva York y una estudiante en el Máster de Estudios Globales y Internacionales de la Universidad de Salamanca. Me estoy especializando en nacionalismo y gestión de conflictos. En nombre del programa de la Universidad de Salamanca que está patrocinando en este evento, agradezco a todos por asistir y también a las entidades coanfitrionas. Me interesé en estos temas sobre la región de Medio Oriente gracias a las increíbles enseñanzas del profesor Sergio Jalil a través de sus clases. Y me siento honrada de estar presenciado este evento y haber colaborado en su organización. Muchísimas gracias. Bueno, Hannah, muchísimas gracias además porque tu español es hermoso, muchísimo mejor que mi inglés. Bueno, vuelvo a comentarles a todos cómo nos vamos a manejar. Ahora Sergio nos va a dar sus gratas palabras y una vez que finalicemos su charla, si nos da el tiempo y si hay muchas preguntas, vamos a poder responderlas. Les pido por favor que las preguntas las hagan por escrito en el chat, así yo se las puedo transmitir a Sergio. Bueno, Sergio, estamos con vos. Bueno, muchísimas gracias, Silva. Gracias, Hernán, por invitarme a dar esta pequeña presentación. Y especialmente a Nacira, quiero agradecerle por hacerme recordar tan cálidamente a tu papá, mi viejo y querido amigo, que, que siempre me apoyó hasta cuando no estábamos de acuerdo, y del cual aprendí muchísimo precisamente por no estar de acuerdo. Así que eso es lo que más valoro
que podemos disentir de lo que pensamos y cómo opinamos, pero eso nos enriquece. Y de eso se trata. Yo hoy voy a presentar simplemente mi punto de vista, que no es, no representa ninguna de las instituciones que están aquí organizando el evento. Es simplemente lo que yo pienso, como yo veo la cosa, y estaría bueno, después en las preguntas, quizás escuchar de otra gente que pueda, digamos, hacer una pregunta provocativa, si puede ser, mejor. Así que, bueno, voy a pasar a... ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Perfecto, Sergio, se te escucha perfecto. Bueno, yo quiero decir otra cosa también, muy brevemente. Hernán me conoce, quizás, de más tiempo me conoce aquí de los presentes. Son, no sé, casi 40 años de amistad, de cuando militábamos juntos en la Juventud Libanesa, y creo que siempre me he escuchado en un montón de charlas. Desde aquella época ya empezaba yo a hablar bastante, quizás más de lo necesario, pero Hernán siempre me ha escuchado quizás optimista, ¿no? Bueno, ya tengo canas, no tengo pelos, y eso me ha dado mucha experiencia, pero también me ha convertido en un pesimista, porque un pesimista es nada más que un optimista con experiencia. Entonces, hoy quizás mi presentación tiende un poquito más a ser de alguna manera un poquito más pesimista que lo que yo acostumbro a hacer cuando estoy hablando del tema del libro. Creo que hay una gente esperando en el wait, ¿no? Para dejarlo entrar. Bueno, sin ir más allá de esta pequeña presentación, voy a empezar y voy a hablar un poquito de... Es necesario hablar del contexto histórico. ¿Por qué quiero hablar del contexto histórico? Porque es difícil tratar de entender lo que pasó en Gaza, pero sobre todo lo que está pasando en el Líbano sin un contexto histórico. Es decir, algunos van a decir que el Líbano no tiene ningún tipo de conflicto con Israel, otros van a decir que muchas veces, cuando puse el título en algunas páginas, la gente me decía, no, no va a haber guerra en el Líbano. ¿Cómo va a haber guerra en el Líbano? En realidad, el Líbano está en guerra en este momento. Ya le voy a mostrar algunas imágenes y algunas situaciones que demuestran que el Líbano sí está en guerra, porque hay libaneses que han muerto, hay bienes de libaneses que han sido destruidos, y la vida de miles de libaneses está siendo afectada. Entonces, sí el Líbano está en guerra de alguna manera. Pero quiero ir un poquito a la historia, ¿no? Desde la creación del Estado de Israel se estableció una frontera, ¿no? que se marcó con el armisticio de 1949, y este era el mapa. Fíjense, en los acuerdos de ese mapa todavía no se hablaba del Estado de Israel, se hablaba de el territorio palestino, sin que todavía el nombre de Estado de Israel surgiera. Pero lo interesante de esto es que el límite entre ese territorio de Palestina, posteriormente denominado el Estado de Israel, no existían realmente mayores diferencias, porque históricamente esta era una frontera un poquito móvil, porque acá ha habido del lado israelí, había muchas comunidades judías que son anteriores a la llegada de los emigrados judíos que vinieron de Europa, es decir, inclusive anteriores al sionismo. Muchos de los judíos que vivían en esa parte, en el norte de Israel, al sur de la frontera con el Líbano, están ahí de hace cientos de años, no miles, pero cientos de años. Entonces, era claro y evidente, por eso ustedes ven esa franjita, ya cuando se va alejando del Mediterráneo de la frontera y se va acercando al territorio de Siria, ahí ven que hay como una lengüeta hacia el norte, porque esos eran territorios donde mayoritariamente había una población judía. Entonces, no fue muy complicado establecer las fronteras y estuvieron bastante quietas y tranquilas hasta ese momento. Inclusive, durante la guerra de la independencia de Israel o la primera guerra árabe-israelí del 48-49, la frontera del Líbano estuvo bastante callada. El Líbano tenía solamente 3.000 soldados porque recién se independizaba y no fue, digamos, participante activo de esta confrontación. Simplemente tenía una fuerza defensiva que evitaba que los israelíes avanzaran a la frontera norte, digamos, de esa
de esa frontera que no estaba demarcada, pero que estaba convencionalmente establecida, ¿no? Entonces, no ha habido un problema, no ha habido un problema fronterizo entre Israel y el Líbano desde esa época, como sí quizás lo hay con Palestina, posteriormente con Siria, con Jordania y con Egipto. Entonces, la frontera del Líbano e Israel estuvieron más o menos aceptadas mutuamente. Pero ocurrió un evento en el año 1968, que fue un ataque artero que inició las fuerzas, soldados israelíes, los servicios secretos israelíes, atacaron el aeropuerto de Beirut, destruyendo más de 20 aeronaves, muchas de ellas de aerolínea de Middle East Airlines, de la aerolínea libanesa, pero también de TMA, de una aerolínea de cargo, y otras aerolíneas como del estado de Ghana o inclusive aviones que pertenecían al gobierno americano o aviones que pertenecían a empresas americanas o a empresas francesas como Air France. Air France perdió mucho dinero en esa oportunidad. ¿Y cuál era la excusa de ese ataque israelí al aeropuerto libanés? Que había habido un atentado por parte del Frente Popular de Liberación de Palestina en Atenas. Y el Frente Popular de Liberación de Palestina tenía una oficina en Beirut, no operaba desde el Líbano. No estamos hablando de las milicias palestinas que se instalaron, sí, en el Líbano a partir del 69. Esto es antes del 69. Ya había ahí un grupo, pero no tenía realmente entrenamiento militar en el Líbano, ni estaba actuando en el Líbano. Entonces Israel ataca al Líbano sin que el Líbano tenga absolutamente nada que ver, y esto le mereció a Israel la condena absoluta y certera de las Naciones Unidas. Es decir, un Estado que había sido de alguna manera admitido en las Naciones Unidas y facilitado su creación en las Naciones Unidas, ahora recibió el reproche oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por haber atacado y haber violado el reglamento que se había comprometido a respetar. Y este es uno de los primeros violaciones, de muchas violaciones del Estado de Israel a lo largo de su pequeña historia de unos 70 años. Israel ha violado más reglamentaciones y resoluciones de las Naciones Unidas que ningún otro país de la región. Y esto es importante destacar, que han estado en contra del derecho internacional desde prácticamente su propia creación. Sí debemos decir que el Líbano aceptó un acuerdo en el año 1979, firmado en el Cairo, en el cual acepta que bases palestinas se instalen en el Líbano para atacar a Israel. Y esto sí, de alguna manera, es una violación al derecho internacional y es una de las causas que después va a generar la guerra en el Líbano entre libaneses. Yo no le llamo guerra civil porque hubieron muchos actores que no eran libaneses y sí se enfrentaron entre libaneses, pero tampoco eran civiles, tampoco eran todo el ejército libanés. Había milicias, la guerra empezó realmente entre milicias palestinas y milicias cristianas, entonces no era una guerra civil propiamente dicha. Después esa guerra se transformó en una guerra internacional que hoy no vamos a tratar, pero bueno, lo importante es que esta presencia de soldados palestinos genera reacciones de parte de Israel que desde el año 69 empiezan a atacar el territorio libanés. Esto se mantiene activo. Israel permanentemente ataca al sur del Líbano, donde estaban estas milicias palestinas y desde donde se lo atacaba Israel, pero hasta que en el año 1978 Israel decide realizar una acción mucho más importante, que es invadir el territorio libanés. Ya lo invade con su propio ejército, ocupa parte del Líbano, ocupa la franja prácticamente entre la frontera del Líbano y el río Litani, y establece una franja de control propio donde se forma una milicia, el ejército del sur del Líbano, que había sido una escisión del ejército libanés y que de alguna manera se alía con Israel para defenderse de la presencia de palestinos. Es decir, había una alianza de un grupo libanés con Israel, que no era el ejército oficial libanés, ni era el gobierno libanés, aliado con Israel. Eso genera la reacción de Naciones Unidas, donde va a decidir enviar tropas de la UNIFIL, que son United Nations Interim Force in Lebanon. Imagínense, es una milicia interina, es una formación interina
que está desde el año 78, o sea que en el Líbano lo interino se convierte en vigente todo el tiempo. Y acá vemos, vamos a mostrarle otro mapa. Acá vemos cuál era, digamos, el territorio ocupado por la UNIFIL. La frontera azul, es la línea azul que divide propiamente al Líbano de Israel, y lo que está en celeste es el río Litani, y es hasta, digamos, hasta una parte, cuando ya llega a Hasbaya, Zawaya, Har, ahí ya se convierte en una frontera terrestre, pero todo este territorio está ocupado por la UNIFIL, y una de las resoluciones es que debe ser desocupado por otra tropa que no sea de Naciones Unidas. Acá vemos en los distintos componentes que tienen las tropas de Naciones Unidas. Vemos que hay soldados de distintos países del mundo. Lo importante es que esta es la resolución de intervenir en el Líbano y de mandar una presencia de fuerza militar. Esta fuerza militar depende del ejército libanés, depende del gobierno libanés. Es decir, no puede actuar por motu propio, no puede tomar decisiones, sino que está en consulta permanente y están en el Líbano para apoyar las decisiones del gobierno libanés sobre este territorio. Esto es muy importante y debe quedar muy claro, porque si el gobierno libanés no le da instrucciones y no le pide apoyo, estas tropas simplemente están en modo observación. Acá vemos hay una cantidad de países que tiene, el país que más tiene creo que son 1.300 soldados, que no sé si es Malasia o Indonesia, pero también, por ejemplo, Argentina tiene un soldado, Uruguay tiene un soldado, Perú tiene un soldado, bueno, creo que El Salvador tiene 12 o 13, o sea, hay hasta soldados latinoamericanos presentes acá, ¿no? Esta situación se mantiene en el sur del Líbano hasta el año 1982, a pesar de esta presencia de tropas de Naciones Unidas y de la UNIFIL. Las milicias palestinas siguen atacando a los israelíes o al ejército del sur del Líbano, que eran los aliados de Israel o los subordinados de Israel en el Líbano. Entonces, continúa la violencia hasta que en el año 82 Israel toma una decisión bastante más dramática, y es invadir el Líbano hasta el mismísimo Beirut. Y ahí fue cuando ocurren las masacres de Sabra y Shatila, por supuesto que en manos de soldados no israelíes, pero bajo el total control y supervisión del Estado de Israel. El responsable final es el ocupante, es la fuerza ocupante, que es el Estado de Israel. Entonces, estamos viendo de que hay elementos de conflictos históricos entre el Líbano e Israel. No es algo que empezó el 8 de octubre del 2023, sino que es una historia que viene desde el año 69, el 68, digamos, ¿no? En el año 1983, el Líbano firma un acuerdo de paz con Israel. Mucha gente no lo sabe esto, pero el Líbano firma un acuerdo de paz en el cual el Líbano se reconoce al Estado de Israel, se reconocen mutuamente las fronteras históricas, y el Líbano acepta entrar en paz con Israel. Pero esto, lamentablemente, el retiro de las fuerzas israelíes va a estar vinculado con el retiro de todas las fuerzas extranjeras. Y todo el norte del Líbano, de la autopista que va entre Beirut y Damasco hacia el norte, gran parte de este territorio estaba ocupado por el ejército sirio. Entonces, ¿qué significó esto? Que Israel no se iba a retirar si Siria no se retiraba, con lo cual el acuerdo era prácticamente imposible de implementar, porque era un acuerdo bilateral entre el Líbano y Estados Unidos, pero había más que un país en discordia, porque había presencia del ejército sirio que absolutamente se negaba a ningún tipo de negociación de paz con Israel. Más un poco avanzado, los israelíes ya comienzan a enfrentarse con las fuerzas que reemplazan a los palestinos, porque la OLP, que hasta ese momento, hasta el año 82, operaba en el sur del Líbano, es evacuada del Líbano y se van a Tunisia. La sede central de la OLP, que estaba en Beirut, se traslada a Tunisia, y se evacúan gran parte de las tropas. Lo que no se evacúan son las armas. ¿Y a quién quedan las armas? Bueno, es a un grupo nuevo que aparece. En realidad hay gente que dice que Hezbollah aparece en el 82, eso no es verdad.
Hezbollah aparece en el 79, tan pronto como se crea la revolución, ocurre la revolución islámica en Irán. Ellos envían un grupo de entrenadores, más de 1000 entrenadores y grupos especiales para entrenar a milicianos chiitas en Baalbek y en el Bekaa, y estos adquieren las armas que los palestinos no se llevaron a Tunisia, sino que dejaron en el Líbano. Entonces, Hezbollah hereda no solamente la idea de combatir a Israel, sino que también las armas que habían dejado los palestinos. Entonces hay una nueva confrontación ahora que pasa a ser entre Hezbollah y el Estado de Israel, que hasta el año 2000 sigue presente en el Líbano. Es decir, Israel ocupa hasta Beirut y después se retira nuevamente hasta el sur del Litani, manteniendo el ejército del sur del Líbano, pero existe una fuerte presencia militar israelí que en un principio había sido bienvenida por muchos ciudadanos chiitas del sur del Líbano. ¿Por qué? Porque ellos veían también a los palestinos como una presencia no deseada. Y el hecho de que Israel los había sacado era bienvenido. Lo que pasó es que Israel le gustó quedarse en el Líbano y se quedó, extendió su estadía mucho más de lo que realmente los libaneses estaban dispuestos a tolerar, y además se convirtió en violenta y agresiva. Los israelíes cometieron muchos errores. Por ejemplo, en un momento había una celebración de la Ashura, es una celebración religiosa que los chiitas normalmente realizan conmemorando la matanza de la muerte de su líder religioso Hussein. Esto fue en Nabatíe, y un grupo de soldados israelíes que todavía estaban ocupando esa parte del Líbano llegan y ven ese escenario de manifestantes chiitas que tiene una particularidad un poco sanguinaria, porque se visten de blanco, se golpean la cabeza con algo cortante y empiezan a sangrar, y esa sangre cae en la ropa blanca. Los israelíes, cuando vieron esto, jamás habían escuchado de esto, porque no era una práctica habitual en el Líbano, es una práctica que comenzó después de la presencia más establecida de Hezbollah. Se asustan y empiezan a disparar contra la gente, y esto causa una conmoción entre la comunidad chiita del Líbano, con mucha razón, que comienzan a ver a los israelíes con gran odio y con gran deseo de expulsarlos del territorio libanés. Así que se arma una guerra prácticamente constante y duradera entre Hezbollah y el Líbano, con la idea de liberar el territorio libanés de las fuerzas israelíes y tratar de expulsarlos del Líbano, a través fundamentalmente de acciones terroristas o de acciones de tácticas de boicot, tácticas de ataques sorpresivos o a veces suicidios con vehículos o autobombas, distintos mecanismos utilizados, pero mecanismos siempre legítimos. ¿Por qué? Porque Israel realmente estaba ocupando el sur del Líbano. Entonces, no se podría decir que Hezbollah estaba actuando de manera ilegal o inapropiada, aunque no es el ejército libanés, no debería ser quien efectúa esos actos, pero sí son un acto de resistencia legalmente reconocidos en el derecho internacional cuando un país se encuentra ocupado. El problema va a venir después, cuando Hezbollah ya empieza a cambiar su idea y empieza a modificar su postura en el sur del Líbano y comienza a iniciar un proceso de dominación de la política libanesa, al cual me voy a referir un poco más adelante. Entonces, en el año 93, Israel nuevamente hay un ataque furtivo al Líbano, en el 96 otro, donde se produce la masacre de Cana. Es una masacre que muchos de ustedes recordarán. El ejército israelí bombardea una escuela de Naciones Unidas y mata a una gran cantidad de gente, de refugiados que estaban ahí, que habían sido expulsados de sus propios territorios, y producen una seria respuesta y violenta respuesta por otra parte, justificable respuesta por parte de Hezbollah. Entonces, este enfrentamiento entre Israel y Hezbollah se comienzan a amplificar y se comienzan a intensificar al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? En el año 2000, el ejército de israelí decide unilateralmente el retiro hacia la línea azul. ¿Cuál era la línea azul? La línea que demarcaba la frontera histórica entre el Líbano y Israel, pero con algunas pequeñas modificaciones que ahora voy a aclarar, ¿no? Vamos a ver en el mapa, quiero mostrarlo de nuevo.
aquí lo van a ver claro. Ustedes ven en este mapa que está la línea azul en la frontera entre el Líbano e Israel, pero en un momento hay una parte que está en color verde, que estos son las granjas de Sheba, las cuales Israel ocupa, y que técnicamente esto, no técnicamente, históricamente, demográficamente, geográficamente pertenecen a Siria. Esto no es un territorio libanés ni nunca lo fue. Sheba, el pueblo, sí, es libanés. Las granjas de Sheba siempre fueron territorio sirio. Aparecen los censos de Siria, donde la población de este lugar aparece como soldado sirio. Y es parte del Golán, que Israel ocupó en el año 67 y desde ese momento sigue ocupando, pero en realidad nunca había sido territorio libanés, pero que ahora de repente, como Israel se retira del territorio digamos, propiamente dicho, del Líbano, Hezbollah y sus aliados necesitan de alguna justificación para mantener su presencia militar y su poder militar. ¿Cómo lo justifican si Israel se retira del Líbano? Entonces la justificación es no, Israel no se retiró del Líbano totalmente porque sigue ocupando las granjas de Sheba y una población que ustedes ven es un pueblito que se llama Al-Ghayar, que es un pueblo donde la población históricamente era siria. De nuevo aparecen en el censo de Siria de la década del 60. Esta población estaba mitad en el Golán sirio y la otra mitad en territorio libanés. Pero la mitad que está en el territorio libanés ha sido un agregado, porque el pueblo fue creciendo y fue expandiéndose hacia el territorio libanés. Históricamente estaba enteramente en el lado sirio, pero ahora está en el lado israelí, porque Siria perdió el Golán y si Israel lo está ocupando, y el pedacito que queda en el Líbano, ¿qué hicieron los israelíes? Lo vallaron, pusieron alambrados, entonces incorporaron ese territorio al control israelí y este pedacito es un barrio, ni siquiera un barrio, es un distrito de un barrio, una parte de un barrio, no sé, 50, 60 casas, y que son, digamos, técnicamente territorio libanés que Israel estaría ocupando ilegalmente. Entonces eso da un motivo a Hezbollah para continuar su lucha por ese pedazo de territorio de Sheba y por ese pueblo en la frontera, ¿no? Ahora, este retiro unilateral de Israel deja una situación incómoda a Siria, porque estaba ocupando todavía el Líbano, Siria. ¿Cómo? ¿Para qué Siria ocupaba el Líbano si los israelíes ya se habían retirado? Entonces comienza un proceso internacional y doméstico de presión sobre el ejército sirio para que se retiren. Y hay una resolución del año 2004, la resolución 1559 de Naciones Unidas, que determina, restablece la soberanía territorial del Líbano a su histórico límite, exige el retiro de las tropas sirias del territorio libanés y el desarme de las milicias, fundamentalmente todas las milicias que habían participado en la guerra interna del Líbano, entre las cuales estaban las fuerzas libanesas, el Kataeb, alguna milicia palestina que quedaba y algunas otras milicias, el Partido Socialista Sirio, el Socialista Progresista de Jumblat también tenía milicias. Todas estas milicias son desarmadas, excepto Hezbollah. Hezbollah mantiene sus armas de manera ilegal y de manera contraria a lo establecido en el acuerdo de Taif, que había determinado el fin de la guerra en el Líbano y de alguna manera el comienzo de una nueva paz en el Líbano y un nuevo acuerdo político. Y también esta misma resolución reclama las elecciones libres en el Líbano, porque en las últimas 2 elecciones que había habido en el Líbano estaban realmente manejadas por el ejército de ocupación siria. Entonces, prácticamente la 1559 establece la soberanía del Líbano, el retiro de Siria y la obligación de desarme de las milicias y en particular la de Hezbollah. ¿Cuál fue la respuesta en ese momento del gobierno libanés? Estamos hablando del 2004. El gobierno libanés oficialmente dice, no, Siria es una fuerza amiga, porque en el acuerdo de Taif se establece ciertos parámetros que le permitieran a Siria operar en el Líbano. Dice que Sheba es una ocupación ilegal de Israel, lo cual está equivocado según el derecho internacional por parte del gobierno libanés. Y Hezbollah es un movimiento de resistencia y no usa armas en cuestiones internas. Claro, esto en el año 2005, después del 14 de abril de 2005, cambia radicalmente
porque Siria y Hezbollah asesinan al primer ministro Rafik Hariri del Líbano y provoca una reacción del gobierno libanés totalmente adversa a la presencia siria y totalmente adversa. Entonces, en ese momento cambia la política del gobierno libanés y ya no defiende más la presencia de las armas precisamente de Hezbollah, ni tampoco la presencia siria, que el gobierno libanés pasa a exigir su retiro total. Ahora bien, así, el gobierno libanés está muy debilitado porque después del 2014 el país está dividido en dos, aquellos que son pro-sirios y aquellos que son anti-sirios, realmente dividido en dos. El gobierno no tiene la fuerza suficiente y el ejército tampoco tiene la posibilidad de confrontarse con Hezbollah para no provocar una nueva guerra civil en el Líbano. Entonces, ahí hay una serie de ataques de Hezbollah. Hezbollah necesitaba seguir justificando porque la política en el Líbano comienza a cambiar. La política en el Líbano comienza a exigir, hay un periodo de paz y de tranquilidad en el Líbano, de reconstrucción y de inversiones, y vuelve el turismo al Líbano, y Hezbollah necesitaba seguir legitimando su presencia, que cada vez la perdía, porque al retirarse Israel, al retirarse Siria, ¿cuál era el motivo para el cual Hezbollah mantuviera sus armas? Era más un peso para el Líbano que una ventaja o un beneficio. Ese lugar lo debería ocupar el ejército libanés. Así es que en el año 2006 Hezbollah inicia un ataque en contra de Israel para provocar a Israel, y esto genera una reacción israelí con un bombardeo masivo por parte de Israel de gran parte del territorio libanés, especialmente en el sur, pero se bombardearon hasta el aeropuerto, se bombardeó Beirut, hasta puentes en Junia y en el norte del Líbano. Ahora les voy a mostrar el mapa. Y realmente lo que se resuelve, hay una resolución de las Naciones Unidas en el año 2006, después que para el retiro, el cese de hostilidad inmediato, retiro de las fuerzas israelíes y el desarme de Hezbollah, y no presencia de ninguna milicia al sur del Litani en base a lo que había establecido la resolución 1559. Básicamente lo que se dice es, no puede estar Hezbollah al sur del Litani, tiene que estar ahí el ejército libanés, y los israelíes se tienen que retirar hacia el sur de la frontera y no ocupar ni violar la frontera libanesa, lo cual ni Hezbollah se desarmó, sigue estando presente desde el 2006 hasta la fecha al sur del Litani, e Israel viola permanentemente la frontera aérea, especialmente del Líbano, y marítima. Es decir, la implementación de las 1701 nunca ocurrió. Acá les quiero mostrar este otro mapa de los bombardeos israelíes. Fíjense, esto es en 2006. Israel claramente bombardea el lugar donde estaba Hezbollah, que es en el sur del Líbano, pero también bombardea un montón de objetivos civiles que no tienen nada que ver con Hezbollah, y es una amenaza y es un llamado directo al gobierno libanés a que intervenga, porque ellos entienden de que el gobierno libanés es responsable de no controlar a Hezbollah. Finalmente quiero decir una cosa más sobre esto, el contexto histórico. El tema Palestina en el Líbano es un tema, es una cuestión bastante álgida y bastante controvertida. ¿Por qué? Porque hay una gran historia. Si bien es cierto, casi todos los libaneses, diría la gran mayoría de los libaneses, apoyan los legítimos derechos del pueblo palestino, tampoco se olvidan la ocupación de las milicias palestinas durante la década del 60 y el 70. Entonces hay mucho historia, que hay una especie de desapego, digamos, por cualquier cosa que tenga que ver con la causa palestina, porque el Líbano, por su generosidad con los palestinos y por su admisión a defender los legítimos derechos de Palestina, le significó una guerra de la cual todavía seguimos sufriendo consecuencias. Entonces, vamos ahora a que... ¿Cuál es la situación actual? No quiero seguir hablando más de la historia. La situación actual es, bueno, el 8 de octubre, todos saben que Hamás ataca a Israel. En realidad no vamos a analizar ahora ese conflicto en sí. No es un ataque, por supuesto que fue repentino y fue sorpresivo y fue altamente inesperado por Israel, pero tiene una historia atrás de eso. O sea, Hamás no ataca porque sí. Hay un motivo, hay una serie de violaciones
y degradaciones por parte de Israel de la población palestina, no solamente en Gaza, sino en la Cisjordania, en Israel, en Jerusalén y en otros territorios, que hay una agresión constante de parte del ocupante israelí de los territorios ocupados, digamos, palestinos, hasta octubre. Esto fue en octubre del 23, pero desde el 1 de enero del 23 hasta octubre del 23, más de 200 palestinos habían sido muertos en la Cisjordania. Es decir, que ha habido una agresión israelí. No fue que de repente jamás decide atacar, porque sí, hay una historia por detrás de ese ataque y hay una decisión estratégica por parte de Hamas de hacerlo en ese preciso momento, intentando boicotear cualquier posibilidad de acuerdo de los acuerdos de Abraham que Israel había firmado con países como Marruecos, como los Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Irán, y que potencialmente incluiría a Arabia Saudita. Entonces, tratar este conflicto, generando este conflicto, de alguna manera desbanca la posibilidad de que Arabia Saudita firme un acuerdo con el Estado de Israel dentro de este marco de los acuerdos Abraham. ¿Por qué? Porque eso sería realmente el fin de la causa palestina. Si Israel firma un acuerdo con Arabia Saudita, es muy improbable que todos los demás países no lo firmen. Es decir, sería prácticamente el final de cualquier negociación posible para los palestinos. ¿Qué ocurre el 8 de octubre? Ante el ataque de Hamas, primero hay que hacer una acotación al margen. Hamas, Hezbollah y el ejército de la Guardia Revolucionaria iraní, con los hutis, con también unas milicias iraquíes, venían hablando de hacía meses, inclusive entrenando y planificando tácticamente la unión de los frentes. ¿Qué es esto? Es la unión de los frentes de todas aquellas milicias que están opuestas a Israel y trabajando conjuntamente en la posibilidad de unificar todos los frentes y atacar a Israel en el mismo momento. Entonces, este ataque de Hamas implica también de que puede haber habido una planificación anterior, que puede haber habido una quizás no decisión, tal vez la decisión táctica la tuvo Hamas, pero sí había una decisión estratégica que incluía a Irán y que incluía a Hezbollah y que no estaban absolutamente ignorando lo que Hamas iba a hacer. Es decir, y la reacción de Hezbollah inmediata es apoyar a Hamas bombardeando el territorio israelí desde el sur del Líbano. También incluyen, aparecen los hutis, aparecen algunas milicias de Hezbollah en Siria y algunas milicias israelíes. Este frente unido de repente comienza a formalizarse de alguna manera en solidaridad con Hamas. Desde ese momento, Hezbollah siempre dijo, desde el primer momento que empezó a combatir contra Israel, después del 8 de octubre del 23, siempre Hezbollah dijo que en el momento que haya un cese del fuego en Gaza, ellos cesarían el fuego. Es decir, estaba condicionando tanto su participación a la confrontación como su detención a la confrontación con lo que Israel haga en Gaza, poniendo así a Israel en una situación bastante incómoda, especialmente al gobierno de Israel. Ahora, vamos a analizar un poco el Líbano. ¿Cuál es la situación política, económica y social del Líbano? Bueno, todos sabemos lo que pasó en el Líbano en el 2019 con la crisis económica, sabemos lo que ocurrió con el puerto de Beirut. El Líbano está sufriendo lo que yo llamo la deslibanización, y es que está perdiendo sus pilares fundamentales. Son los elementos esenciales que habían construido al Líbano como una nación diferente y distinta, y ahora está haciendo todo eso realmente pulverizado, y debo decir que esta pulverización del libanismo es a manos de Hezbollah, que es quien fundamentalmente quiere deslibanizar al Líbano. Entonces, ¿cuáles son los pilares del Líbano que están siendo destruidos? Primero, el concesionalismo, ese acuerdo multiconfesional entre maronitas, drusos, chiitas, sunitas, hoy no existe más. Hoy no hay presidente de la República porque Hezbollah no quiere. Hoy no hay gobierno del Líbano de primer ministro sunita porque Hezbollah no quiere. La única institución que funciona es el Parlamento, y funciona solamente en medida que
que responde a los intereses de su presidente, Navid Berri, y con su aliado Hezbollah. Es decir, que el Parlamento existe solamente para que la comunidad chiita lo necesita. Y todas las otras comunidades, sí es cierto, están representadas, pero no tienen posibilidad de utilizar los resortes parlamentarios tradicionales porque el Parlamento está absolutamente paralizado. Otro pilar destruido en el Líbano es la educación. Un país que tiene destruidas economías, que tiene la mitad de los jóvenes emigrando, que tiene las universidades quebradas y que no tiene la presencia ya de tantos estudiantes extranjeros como antes tenía, también tiene ese sistema educativo destruido. Ni hablar del turismo. El turismo del Líbano, que era uno de los recursos más importantes, después de, digamos, este predominio de Hezbollah, impide que gran parte del turismo de países árabes vengan, porque Hezbollah ha declarado su enemistad especialmente con las comunidades sunitas de los países árabes que tradicionalmente vacacionaban en Líbano. Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos. Mucha de esa gente hace años que ya no va al Líbano. Entonces sí, van los descendientes de emigrados, pero los grandes, digamos, consumidores del turismo en el Líbano no están más presentes hace años. Ni hablar del sistema financiero. El sistema financiero del Líbano colapsó en el 2019 y hoy está reemplazado por un sistema financiero controlado por quienes manejan el cash. ¿Quién maneja el cash en el Líbano? O, casualidad, Hezbollah. Entonces el sistema financiero también ha pasado a ser otro instrumento de esta milicia chiita. La división de poderes, como dije, no existe más. Ya al no haber presidente ni primer ministro, digamos, elegido, hay un primer ministro en actividad que es el que renunció, porque al no haber presidente tiene que renunciar, y si no hay presidente no puede nombrar uno nuevo. Es un caretaker, es una persona que está ocupando el cargo, está en la oficina, pero no tiene el poder de primer ministro. Otra cosa que ha sido afectada en el Líbano es la democracia. Al no poder elegirse un presidente, al no poder estructurar el sistema político libanés, es muy difícil organizar elecciones, es muy difícil la participación política. Hezbollah se asegura que las elecciones son controladas por ellos. Los distritos en el Líbano son organizados de acuerdo a la conveniencia de Hezbollah. Por ejemplo, en el sur del Líbano, donde predominan los chiitas, el mínimo para obtener una banca es el 20% de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier minoría, cualquier partido político menor, si no llega al 20% de los votos, no puede tener un parlamentario. Y esto, por ejemplo, en las zonas cristianas, como en el Meten, o en Kesroan, o en otros lugares, es del 3 o el 5%. ¿Qué quiere decir? Que cualquier grupo político que tenga el 3 o el 5% sí puede tener un escaño parlamentario. Con eso se aseguran de que Hezbollah controla mucho más el resultado de las elecciones de parlamentarios en el Líbano. El medio ambiente está totalmente destruido. Hezbollah contribuye fuertemente a esto por dos motivos. Ustedes saben muy bien que Hezbollah está sospechado por la destrucción del puerto de Beirut. Ellos estaban detrás de los armamentos que ahí, de los explosivos que ahí estaban acumulados. Por supuesto que hay cómplices de otros sectores políticos y el gobierno también es cómplice, el gobierno de aquella oportunidad también es cómplice, pero el que programó la presencia de esos explosivos que en realidad eran para ser trasladados a Siria y que el gobierno sirio los podía utilizar en su guerra contra su propio pueblo, en la guerra civil siria, era algo que organizó Hezbollah. Y cuando la justicia quiso investigarlo, Hezbollah se opone absolutamente a cualquier inversión de la justicia. Con lo cual, el otro pilar del sistema libanés, que es la justicia independiente, también ha sido socavado y ha sido prácticamente destruido. Ya no se puede hablar de coexistencia de minorías, porque ¿qué pasa en el Líbano? Ya no se vive juntos. Los musulmanes viven por su lado, los cristianos viven por su lado, y es muy difícil que uno vaya a la zona del otro, simplemente porque hay temor, porque hay suspicacias, porque hay una confrontación, hay una polarización tan grande en la población libanesa que ya nadie tiene interés en aquel diálogo, en aquella tradición de vivir conjunto que ha sido parte de la identidad libanesa por siglos. La realidad económica social es abrumadora. El 80% de libaneses son pobres
y los nuevos ricos, ¿quiénes son? Los que están vinculados a los negocios que hace Hezbollah o la gente que trabaja para afuera del Líbano. Esa gente que tiene un salario porque trabaja en una empresa multinacional, o la gente que trabaja en Abu Dhabi y vuelve en el verano al Líbano, y eso es no menos del 10% de la población. Claro, cuando ustedes le dicen del Líbano, vengan al Líbano, acá no pasa nada, están hablando de ese grupo, de esa población que tiene el dinero para la fiesta, que tiene el dinero para los restaurantes, que tiene el dinero para las celebraciones, y que realmente vive en el Líbano como se vivió siempre. O sea, hay un sector del Líbano que está viviendo de la misma manera que vivió toda la vida. Pero lamentablemente el 80% de los libaneses no pueden disfrutar de esa realidad. La diáspora es un factor muy importante para el Líbano. Históricamente, el 30% o el 25% del PBI del Líbano provenía de aportes de la diáspora. Hoy es el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que la diáspora es importantísimo, y si la diáspora no envía dinero al Líbano, si no llevan dinero en el verano, si no van para el turismo, si no invierten en el Líbano, cosa que es muy difícil en situación de guerra que lo hagan, el Líbano corre serio riesgo de inclusive empeorar su situación socioeconómica. Así que es altamente delicada la situación. Ahora vemos, hay otro problema, que es el reacomodamiento de alianza, ¿no? De repente esta acción de Hamás en el sur, en Gaza, y esta reacción de Israel ha sensibilizado a muchas personas que antes estaban quizás en contra de Hezbollah, pero ahora encuentran de que la solidaridad de Hezbollah con Hamás tiene algún sustento, tiene algún argumento válido, porque las violaciones a los derechos humanos, las violaciones al derecho de guerra, las violaciones, esa inhumanidad que Israel está mostrando en Gaza, genera realmente una sensación horrible y una solidaridad tal vez inesperada. Entonces hay muchos libaneses, cristianos y sunitas que están solidarizándose con Hamás y con Hezbollah simplemente porque los excesos de Israel son intolerables. Y esto también ocurre en un montón de otros países que no necesariamente tengan que ver con la región. Estamos viendo la opinión pública del mundo, está cambiando, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en realidad desde el 8 de octubre hasta hoy? El 8 de octubre del año pasado hasta hoy. Bueno, en el Líbano hay 488 muertos, de los cuales 75 fueron civiles, 3 periodistas y 410 milicianos de Hezbollah y sus aliados. Esto incluye más de 60 comandantes de alto rango de Hezbollah, con lo cual estos bombardeos de israelíes sí son terribles, sí son destructivos, pero también han sido muy efectivos para, de alguna manera, atacar al objetivo principal, que es Hezbollah. O sea que hasta ahora, en cierta medida, los israelíes pueden decir que algo de éxito han tenido, porque no son los números que veíamos en el 2006, donde la mayoría de los muertos eran civiles, y ahora la mayoría de los muertos son efectivos de Hezbollah. Pero también hay otro problema. Hay un problema de que en el sur del Líbano hay 80.000 o un poco más de evacuados. Esos evacuados se han tenido que trasladar al norte del Líbano, porque es la zona del sur del Líbano es invivible, es inviable para vivir de manera normal, salvo que alguna gente se ha quedado porque prefiere quedarse o porque no tiene la posibilidad de irse hacia el norte. Hay más de 6.000 hectáreas cultivables dañadas, de los cuales 2.000 ahora son incultivables. O sea, se han inutilizado por un largo tiempo más de 2.000 hectáreas de campo. Hay 340.000 animales muertos en el sur del Líbano. Y hay 60.000 olivos quemados. Por eso que el que me diga que no hay guerra en el Líbano, esta es la respuesta, porque yo sí creo que sí hay guerra en el Líbano. Y estos son los números que dicen la realidad. Por el lado de Israel, también ha habido algunos efectos. Tan solo 27 muertos, 11 civiles y 16 militares. Ahora bien, los israelíes tienen la tendencia últimamente de evitar publicar los números concretos. ¿Por qué? Porque Hezbollah hace propaganda con esto. Entonces los israelíes tienden a minimizar sus pérdidas, primero por su propio público, para tratar de manejar su propia audiencia, y después para que Hezbollah no se ocupe de divulgarlos como un éxito propio. Pero en el norte de Israel,
hay también 60.000 evacuados. El norte de Israel también está inviabilizado y toda la agricultura del norte de Israel, que es la mejor agricultura que tiene el país, está siendo abandonada. Hace 8 meses que no produce una uva. Estos productores han ido a vivirse a la ciudad, son refugiados también, están sin trabajo, están sin producir, están sin dinero y comienzan a hacer presión al gobierno israelí. Hay sustanciales daños económicos. Ustedes saben que hay que movilizar a un ejército, especialmente el de Israel, donde tiene una gran cantidad de reservistas, cuesta mucho dinero, no solo en el aspecto militar, sino en la actividad que implica para esa gente dejar de cumplir con sus funciones habituales, comerciales, estudiantiles, laborales, y tener que estar sirviendo en el ejército. Esa gente deja de producir. O sea, la caída del PBI de Israel en este año va a ser realmente significativa. Acá vemos, les quiero mostrar unas fotos de cómo son los ataques. Esta es una foto aérea de un pueblo libanés en la frontera. Ahí ven la frontera que está como zigzagueando una especie de S, que es un muro. Y acá vemos cómo se ve desde arriba estos distintos ataques. Son los puntitos grises que ven en esta foto. Ahora fíjense cómo se ven desde abajo. Si ustedes están abajo en un pueblo del Líbano, así se ven los ataques israelíes. Es decir, realmente producen una sensación de terror, hablando de terrorismo, esto es terrorismo también, produce una sensación de angustia y de incertidumbre para los pobladores del sur del Líbano. Y acá vemos una foto térmica donde es cumulativa, esto no es un solo día, pero cumulativamente estos son los ataques de Israel con fuego y con fósforo, que está prohibido utilizarlo militarmente en contra de poblaciones habitadas, y estos todas son habitadas, no es necesariamente contra una milicia, porque no hay una milicia fija en ninguno de estos lugares. Estos son focos incendiarios que se han producido en el Líbano y donde el fósforo, ¿qué particularidad tiene? Que cuando el fósforo, después de que lo tiran, incendia, se apaga, pero en contacto con el oxígeno se vuelve a prender horas y hasta semanas más tarde. Es decir, que con un ataque con fósforo, los israelíes pueden producir efectos que duran semanas y destrucción que es incalculable. Ahora vamos a ver un poco los actores en este conflicto, ¿no? Porque hablaba un poco de Hezbollah, ahora vamos a ver qué pasa en Israel, ¿no? En Israel hay grandes debates internos, importantes debates, después de todo tienen cierto diálogo democrático, no es una democracia como Israel la define, porque en una democracia todos los ciudadanos son iguales. Y en Israel hay una ley del 2018 que hace que los ciudadanos de religión judía tengan un predominio sobre los que no son judíos. Entonces, no existe la igualdad ante la ley en Israel. Un ciudadano israelí es ciudadano de primera clase, un ciudadano judío es de primera clase y un ciudadano no judío no tiene los mismos derechos, con lo cual la democracia es relativa. Tampoco es liberal, porque si fuera liberal sería ecuánime, sería igualitaria, y eso no es tal en Israel. Pero se debate qué tipo de país quiere construir Israel. ¿Quiere ser una democracia liberal o un autoritarismo extremista? Es lo que está promoviendo el gobierno actual Netanyahu con su gobierno de extremo, ¿no? Los israelíes hablan de una narrativa cuando se defienden, dice, esto es la civilización judeo-cristiana contra el islamismo fundamentalista de Hamas. Bueno, primero que la civilización no es judeo-cristiana. Los judíos tienen valores que son diferentes de los cristianos, por empezar la igualdad. Nosotros, los cristianos, yo soy cristiano, no somos el pueblo elegido porque Dios nos eligió a nosotros, sino que por nosotros elegimos el camino de Jesucristo. Hay una gran diferencia. O sea, no es cualitativa la diferencia. Digamos, es una opción. Los judíos creen de que ellos son el pueblo elegido, con lo cual hay una superioridad natural de la cual nosotros lamentablemente los no judíos no disfrutamos. Es cierto que Hamas es un grupo islamista, es cierto que son aliados de la hermandad musulmana, es cierto que pretenden un sistema islámico de gobierno, pero Hamas no es ISIS. Hay una gran diferencia y los israelitas tratan de ecualizar a Hamas con el ISIS porque obviamente quieren
conseguir el apoyo de Occidente, pero evidentemente no lo están logrando. ¿Cuál es la situación de Netanyahu? Bueno, Netanyahu, el primer ministro israelí, estaba a punto de ser noqueado antes del 8 de octubre del 23. Tiene serios problemas legales de corrupción, está acusado, hay varias penas, está procesado, no está condenado todavía porque se han parado los juicios, pero hay procesamientos y todo indica que la culpabilidad está prácticamente probada por la defensa, por el fiscal. Tiene problemas de opinión pública, el gobierno de Israel no es popular, es bastante antipopular, tuvo manifestaciones masivas en contra antes del 8 de octubre, que se han detenido porque ahora hay una solidaridad natural con los esfuerzos de la guerra del Estado de Israel, pero tiene un severo problema de opinión pública a nivel doméstico, ni hablar a nivel internacional. Israel está en su punto más bajo de la historia de cómo lo mira el resto del planeta. Hay una fuerte oposición en muchos países del mundo, lo vimos en las manifestaciones masivas, inclusive mucha oposición dentro de la propia comunidad judía. Hay muchos judíos en Estados Unidos que han hecho manifestaciones en contra de lo que el gobierno israelí está haciendo. Hay también cuestiones legales internacionales. Israel está cuestionado por la Corte Internacional de Justicia, acusado por Sudáfrica de genocidio, y ya el procurador de la Corte Internacional de Criminal, que hay dos cortes, la Internacional de Justicia, que dirime cuestiones entre estados, donde Israel está acusado de genocidio, y la Corte Criminal Internacional, la Corte Penal Internacional, que trata de individuos, en donde Netanyahu también está acusado de producir exterminio poblacional y atentados de lesa humanidad y de violación a los derechos humanos. Y hay un pedido de orden de captura internacional por parte del fiscal que todavía no está firme porque no lo ha aprobado la Corte, pero los argumentos están planteados. Cosa que Netanyahu podría no, si eso ocurre, Netanyahu podría no viajar a algunos países donde podría ser detenido en el caso de que la Corte dictamine su imputabilidad y su posibilidad de ser detenido, ¿no? El gobierno de Netanyahu tiene un problema muy serio, que es las posturas extremas de los aliados de Netanyahu. Está aliado con la extrema derecha israelí, que tienen una postura bastante fanatizada y que en su verborragia, en su actitud, inclusive en sus expresiones públicas, dan sustento a las acusaciones de genocidio. Cuando el presidente de Israel dice no hay inocentes en Palestina, o sea, ya no está hablando de Hamás, está hablando de todos los palestinos. Cuando el ministro de Guerra dice no vamos a permitir agua, luz ni comida en Gaza. Son todos animales, estamos hablando de humanos animales. ¿De quién está hablando? ¿De Hamás o de todos los palestinos? Y ha habido diputados de este grupo de gobierno que insinuaron en usar la bomba atómica en Gaza o de exterminar a todos los palestinos. O sea, hay visiones muy, muy severas, y esto no ayuda realmente a que Israel pueda mejorar su posición diplomática internacional. La izquierda israelí y las familias de los secuestrados por Hamás también son un foco de presión. Los familiares de Hamás quieren que negocie los familiares de los secuestrados quieren que el gobierno israelí negocie para liberar a estos secuestrados. Y el gobierno israelí se niega a la negociación y trata de dilatarla o trata de ir cambiando los distintos argumentos. Cada vez que se llega a un preacuerdo, el gobierno israelí cambia la bocha y trata de cambiar las cosas. Como les decía antes, las presiones económicas y sociales por la guerra son importantísimas, el efecto en la economía israelí es muy serio, y hay una percepción nueva de la sociedad israelí que está influida, por un lado, por la efectiva censura que el gobierno no deja que lleguen imágenes de Gaza más que las que quiere poner el ejército israelí. O sea, lo que ustedes ven en las noticias, o la que vemos en las noticias en Occidente o por Al Jazeera, no llegan al público israelí. Ellos no están al tanto de las atrocidades que se están cometiendo, que es cierto, ocurren en cualquier guerra,
pero están siendo muy notorias porque el territorio es muy acotado. Piensen que Gaza es prácticamente la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Todo Gaza es prácticamente la mitad de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual es un territorio muy reducido para 38.000 muertos y más de 80.000 heridos. También la sociedad israelí se está convenciendo de que por este ataque, por esta agresividad que está demostrando Hamás, están en un riesgo existencial. Entonces se abroquelan entre ellos y también tratan de justificar de alguna manera o encontrar justificación a lo que está haciendo el gobierno israelí. Si bien muchos dicen que es exagerado, pero también dicen que la seguridad de Israel, la existencia propia de Israel está en riesgo. Ha habido un gran incremento de antisemitismo en el mundo. A mí no me gusta hablar de antisemitismo porque ustedes saben que la lengua semita es una lengua, no hay una raza semita. Y que los árabes también hablan una lengua semita y que a mí no me gusta hablar en términos raciales, pero ellos se refieren a quienes son antijudíos en este caso. El sentimiento antijudío, diría entonces, está creciendo, mucha gente, algunos judíos están recibiendo de lamentables atentados en contra de ellos, a gente que es totalmente inocente, que solo por ser judíos están siendo atacados. Los colonos judíos que están en Cisjordania también colaboran a que todo el ambiente se enrarezca más, porque estos colonos tienen actitudes violentas contra los palestinos, continúan ocupando, continúan agrediendo, continúan creciendo los asentamientos, haciendo cada vez más difícil la posibilidad de una paz. Y ni hablar de los mapas que están dando vuelta, sobre todo entre los sionistas más agresivos, y acá les muestro algunos. Fíjense este mapa. Este mapa es un mapa que Netanyahu mostró en las Naciones Unidas cuando presentó su idea del nuevo Medio Oriente. ¿Qué notan ahí? Que Palestina no existe. Es decir, que ellos ya decidieron de que Israel va a ocupar todo el territorio. Esto es el señor Netanyahu en las Naciones Unidas, mostrando el mapa donde niega prácticamente la existencia de Palestina abiertamente y públicamente. Pero esto no es nada comparado a lo que muestran. Fíjense, esto es la Organización Sionista Mundial, mostró este mapa, donde fíjense cómo el territorio de Israel, incluyendo ya el territorio palestino, pero también ocupa el sur del Líbano, ocupa parte de Siria, ocupa parte de Jordania y parte de Egipto. Es decir, que la idea expansionista en Israel, si bien es minoritaria, está presente nada más y nada menos que en partidos políticos que hoy están en el gobierno. Entonces, sí es relevante hablar de estas cosas y sí generan ruido en el Líbano, por ejemplo, en Siria, en Jordania, en Egipto y en todo el mundo, porque están demostrando que si ustedes ven los mapas de Israel en el año 48 y vemos los mapas de Israel hoy, claramente es un estado expansionista. Y esto es una de los, digamos, aspiraciones que tienen quienes son más expansionistas en Israel. Esta es otra que es otra apreciación que dicen, bueno, Israel debería recuperar lo que alguna vez fueron las 12 tribus de Israel. Fíjense, hasta el Sidón en el Líbano, en lo que nos ocupa el tema hoy, Tiro y Sidón serían parte de Israel. Esto es totalmente inaceptable para todos los libaneses, no solamente para Hezbollah. Y claro, ya es demasiado ambicioso porque ya estos ultraconservadores judíos dicen que debería ser el gran Israel, que ya se meten con Egipto, con Arabia Saudita, con Turquía, con Irak, con Kuwait. O sea, esto ya es extremo, pero para su información, estos mapas están dando vueltas en Israel y hay gente que habla de esto, lo cual hace que la situación sea exageradamente peligrosa. Vamos a ver ahora los otros actores. Palestina, bueno, hablamos de más de 38.000 muertos, de los cuales 18.000 son niños, más de 80.000 heridos, 70% de los edificios en Gaza fueron destruidos. La gente en Gaza fue desplazada hasta 4 o 5 veces. Muchos de los pobladores de Gaza eran pobladores de los territorios que Israel ocupó al principio de su independencia en el año 48. Aquellos palestinos desplazados, muchos que fueron al Líbano, a Siria, Egipto, a Jordania, pero muchos se quedaron en que era el territorio palestino y muchos fueron a Gaza. Y esa gente, con esta guerra, con esta confrontación entre Hamás
y a Israel han sido desplazados nuevamente. O sea, ya eran refugiados, pero se fueron a vivir al norte de Gaza. Cuando Israel ataca el norte de Gaza, perdieron ese lugar de refugiados, se fueron al centro de Gaza. Israel ataca el centro de Gaza y también fueron expulsados del centro de Gaza. Se fueron al sur de Israel, también fueron expulsados. 4 o 5 veces esta gente han sido refugiados. Imagínense el estado de ánimo de esta gente y el grado de odio que se está generando en contra del Estado de Israel. Eso va a durar generaciones. Pero el problema no es solamente Gaza. Israel también agrede en Jerusalén y Cisjordania, especialmente los grupos de extrema derecha israelí. Hace 57 años que Israel está ocupando Cisjordania. Y es una ocupación humillante. Es decir, ya hay 3 generaciones que nacieron o vivieron bajo la ocupación israelí. Llega un momento en que precisamente esta acción de Gaza es aplaudida por mucha gente que no necesariamente antes apoyaba a Hamas. Y ahora tal vez sí la apoyan porque ellos ven que después de 57 años nada se consiguió por la vía pacífica. También está el problema de lo que hablaba hace un rato. Los palestinos en Israel no tienen el 100% de los derechos. Si un palestino israelí, documentación israelí, ciudadano de Israel, pero de origen palestino, quiere comprar una propiedad en algún lugar sensible de Jerusalén, no puede simplemente porque no es judío. Sus derechos son limitados. Si tiene un primo o se quiere casar con una palestina que vive en un campo de refugiados del Líbano, esa mujer no puede entrar en territorio israelí. Sin embargo, un judío nacido en Bielorrusia sí puede emigrar cuando quiera al Estado de Israel simplemente por profesar la religión judía. Con lo cual vemos que no es un Estado igualitario. ¿Qué ocurre con la autoridad palestina? Bueno, la autoridad palestina está en una decadencia absoluta. No hay elecciones de hace más de 18 años, 20 años, perdón. Está decrépita la autoridad palestina. Son considerados por la mayoría de los palestinos como, digamos, colaboradores con el Estado de Israel. No realmente presta solamente los servicios de recolección de basura, no sé, de violaciones de tránsito. No es una fuerza importante y está en plena decadencia y no tiene ningún tipo de credibilidad. Tienen menos del 20% de apoyo de la autoridad palestina de los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza. Hamas está en ascenso. ¿Por qué? Porque es el defensor de la causa. Y en alguna medida sus éxitos son haber impedido que Arabia Saudita firme un acuerdo con Israel, de poner la causa palestina de nuevo en el tablero. Hace 10 años nadie hablaba, en los últimos 10 años nadie hablaba de la causa palestina. Estábamos hablando de los problemas del ISIS, de la guerra en Siria, de los problemas del Líbano, de los problemas en Irán, de los problemas de los Houthis. De repente hoy, en el centro de la escena, vuelve a estar la causa palestina, y esto es de alguna manera por lo que Hamas hizo. Con lo cual se vuelven a colocar en una posición, aún siendo débiles, en una posición diplomática ideal. Y ahora les quiero mostrar este mapita que nos indica más o menos cómo es la realidad hoy geopolítica, digamos, dentro del territorio histórico de Palestina. Lo que ustedes ven en color verde es el territorio israelí, lo que está en rojo es la franja de Gaza, que ahora está bajo ocupación israelí, y lo que ven ahora en el mapa más grande del lado derecho es el territorio de la Cisjordania. Ahora bien, lo que ustedes ven de color celeste claro, eso es ocupado también por el ejército israelí. Y solamente lo que está en color celeste oscuro son las áreas del control de la autoridad palestina. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que la posibilidad de construir un Estado palestino hoy prácticamente es imposible. Y eso ha sido logrado por las acciones de Israel. Ellos han buscado este objetivo de prácticamente hacer imposible la creación de un Estado palestino, que sería la solución natural a este problema. Hoy un Estado palestino con este mapa es inviable, salvo que Israel se retire de todo este territorio. Pero ¿qué pasa? Hay 700.000 colonos judíos en este territorio. ¿Los van a hacer retirar? El gobierno y sus aliados dicen que jamás. Inclusive están incrementando estos grupos, estas colonias. Cada vez mandan más gente. Ahora la semana pasada se ordenaron la construcción de 1.800 viviendas nuevas, con lo cual estamos hablando de quizás 10.000 habitantes nuevos, considerando
que cada familia ortodoxa judía de las que van ahí tienen 5 o 6 hijos. El otro actor también que tendríamos que mencionar es Arabia Saudita. Le dije que los acuerdos de Abraham están postergados. La idea sigue vigente. Israel no renuncia a este acuerdo con Israel, pero está pausada. Arabia Saudita no podría hacer ningún acuerdo con Israel si no, de alguna manera, no se incluye alguna cláusula de solución al conflicto palestino. Tiene presiones internas y presiones externas para esto. Mohammed bin Salman, el príncipe que hoy realmente gobierna en Israel, tiene un plan de reformas importantes que requieren realmente una pacificación regional. Tiene una visión en la cual tiene necesidades estratégicas que pueden ser realmente fácilmente provistas por Estados Unidos y por Israel, con lo cual ellos están interesados en un acuerdo con Israel. Por ejemplo, lo que es tecnología, lo que es plantas de desalinización, plantas de energía solar, plantas de riego. El plan es muy ambicioso y el único actor regional que podría darle esta tecnología y este conocimiento es Israel. Con lo cual Arabia Saudita quiere tener una relación con Israel, pero claro, las limitaciones son la parte política en la cual se ha involucrado Israel y se ve inmerso Israel desde el 8 de octubre. La relación de Arabia Saudita con Estados Unidos ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decidió retirarse del Medio Oriente. Fíjense que después de la guerra de Irak, después del pivot hacia China de Estados Unidos, hay una especie de retiro de Estados Unidos estratégico de la región, y esto a Arabia Saudita no le gusta nada porque Estados Unidos es el protector militar del reino. Entonces esto ha llevado a que Arabia Saudita comience a establecer relaciones con Irán, que es su rival regional directo. Entonces ya hay un diálogo que antes no existía entre Irán y Arabia Saudita, y también con China, que de repente aparece como un posible aliado económico que podría ser interesante en el caso de que Estados Unidos cambie de su posición política, como ha demostrado que lo viene haciendo, ¿no?, en los últimos por lo menos 20 años. La relación con los palestinos, ya hablé, y con el Líbano, sí quiero decir que históricamente Arabia Saudita ha intervenido en el Líbano en general a favor del gobierno, en general para tratar de morigerar la influencia iraní o el poder de Hezbollah, pero en los últimos años a esta parte Arabia Saudita ha retirado un poco esa presencia masiva y ha dejado a que Hezbollah prácticamente controle el Líbano, con lo cual su presencia geoestratégica en el Líbano ha sido severamente disminuida. Y eso perjudica en realidad a todos los que son opositores a Hezbollah, que de alguna manera consideraban a Arabia Saudita como un país aliado, tanto sunita como cristiano, ¿no? ¿Cuál es el papel de Arabia Saudita en Medio Oriente? Bueno, ellos quieren un papel más activo, claramente, y esto dependería de una salida negociada a una serie de conflictos regionales. Vamos a ver otro actor rápidamente, es Estados Unidos, un actor fundamental que decidió pivotear hacia China, que viene de serios fracasos en Medio Oriente y un retiro desordenado de Afganistán y de Irak, y sin preverlo, sin tomar previsiones. Fíjense que Irak cae en manos y caen bajo el poder de Irán. Entonces, esa invasión americana a Irak fue un fracaso estrepitoso, porque hoy quien predomina políticamente en Irak es su rival regional, que es Irán. Y en Afganistán ocurrió lo mismo. Se retiran de Afganistán, perdón, y en Afganistán, ¿quién gobierna? El Talibán, el rival directo del gobierno americano. Es decir, que los fracasos americanos son contundentes y evidentísimos en la región. Con lo cual hace también pensar que muchos de sus tradicionales aliados en la región empiezan a sospechar si ellos no serán los próximos a los que Estados Unidos pudiera llegar a abandonar. Estados Unidos es un mediador sin credibilidad. ¿Por qué? Porque es claramente un aliado irrestricto de Israel, pero tiene capacidad de influir y de negociar. A pesar de que todo el mundo ve a Estados Unidos como un aliado incondicional de Israel, saben que Estados Unidos es el único que puede influir sobre Israel y de alguna manera establecer una negociación que pueda llegar a buen puerto.
todos los demás negociadores para Israel no son necesariamente creíbles porque ellos entienden de que cualquier solución que pueda haber a los conflictos regionales necesitan la garantía de los Estados Unidos. Por eso son importantes y Estados Unidos de alguna manera es considerado importante también por sus enemigos regionales. Estados Unidos tiene un inquebrantable compromiso en la defensa de Israel, como dije. Ellos dicen, nosotros no queremos que ataquen a Hamas, pero si atacan nosotros lo vamos a apoyar con las armas. Le dicen a Israel, nosotros no queremos que ataquen en el Líbano, ni que empiece una guerra en el Líbano, pero si lo atacan los vamos a apoyar. Es decir, Israel sabe que se puede salir con la suya con respecto a su relación con Estados Unidos. Y hay motivos para eso que ya lo voy a mencionar más adelante. Las relaciones con Irán en Estados Unidos son claramente de enemistad. Estados Unidos salió del acuerdo nuclear que habían firmado el gobierno de Trump, fue el que salió del acuerdo de no proliferación nuclear al cual Irán se había comprometido, con lo cual Estados Unidos es el que viola el acuerdo, y están buscando la manera de, digamos, desactivar este crecimiento que tiene Irán, este evidente crecimiento estratégico que Irán ha tenido en la región, porque hoy Irán predomina no solamente en su territorio, sino en el de Irak, en el de Siria, en el del Líbano y en el de Yemen. Hoy la presencia iraní, la fuerza iraní es regional y no es solamente focalizada en Irán. El lobby sionista en Estados Unidos es muy importante. Yo siempre digo que la colonización de Palestina no es tan importante como la colonización que los judíos hicieron en Estados Unidos. Ellos tienen colonizado el Congreso, tienen colonizado a la prensa, tienen colonizado los medios de comunicación, entonces tiene una gran posibilidad de influir. El lobby judío es sumamente fuerte en Estados Unidos de cómo presionan a los diputados para que voten a favor o en contra de determinada cosa, a través del financiamiento o a través de acciones realmente no convencionales, como hablar mal de algún diputado que vote en contra de Israel. Eso lo vemos todos los días en la prensa. Cualquiera que tiene una actitud que es sospechada de anti-israelí, enseguida sale en la prensa alguna noticia sobre esa gente, de alguna manera, llamémosles, lo escrachan públicamente para que se retrotraigan o que no ataquen a Israel. Obviamente hay una fuerte relación religiosa entre los cristianos evangelistas e Israel. Los cristianos evangelistas creen de que es necesario que los judíos se cree el Estado de Israel para la venida del Mesías. Ellos sostienen esto, entonces ellos creen que para que el Mesías vuelva, Israel tiene que estar en manos de los judíos, con lo cual apoyan este desarrollo del Estado judío en Israel e inclusive su crecimiento y su ocupación de todo el territorio, no solamente el actual Israel. Las elecciones de noviembre en Estados Unidos van a ser cruciales porque la postura si bien los dos candidatos son pro-israelíes, hay uno que de alguna manera ha tratado de poner presión, que es Joe Biden, pero Trump en el debate último que hubo la semana pasada dijo, yo apoyaría irrestrictamente a Israel, le daría todas las armas que necesita para destruir a sus enemigos. Y se refería a Hamas y a Hezbollah. Es decir, si el presidente Trump gana las elecciones, lo cual hoy es bastante probable, también es probable que todas las ecuaciones que estamos analizadas varíen en cierta medida a favor de Israel desde mi punto de vista. Irán. Bueno, sabemos que en Irán el gobierno, tampoco hay democracia en Irán, es un gobierno teocrático, donde las decisiones las toma el líder supremo, hay un consejo de asesores y hay un presidente que actualmente se eligió la semana pasada o esta semana, el domingo creo que fueron las elecciones, y el presidente es supuestamente un moderado, pero moderado no quiere decir que esté en contra, digamos, del régimen. ¿Por qué? Porque para participar en las elecciones en Irán, los candidatos tienen que ser aceptados por el líder supremo. Y ese candidato, al ser aceptado, quiere decir que sus credenciales son definitivamente aprobadas y que va a tener un lugar de maniobra, pero especialmente en la parte administrativa, quizás
saque la obligación de utilizar el velo, algo que es muy popular entre las mujeres de Irán y que le causó mucho dolor de cabeza al régimen iraní, pero no va a afectar su política exterior ni va a modificar en nada la estrategia geopolítica del Estado iraní. La Guardia Revolucionaria iraní es la que realmente detenta el poder, tienen poder militar, tienen el poder económico, controlan los resortes más importantes de la economía iraní, y esos son quienes apoyan incondicionalmente a Hezbollah y que coordinan con Hezbollah. Esto es importante saberlo. Irán le da instrucciones y le da órdenes, porque Hezbollah mismo dice que ellos son parte de esta revolución iraní, que es transnacional, que no es libanesa, pero de la cual ellos se sienten parte. Es decir, ellos reciben, y Hezbollah reciben órdenes de un país que no es el Líbano, y toman decisiones en el Líbano basado en función de las necesidades de Irán, no necesariamente del Líbano. Con lo cual, ahí tenemos un serio problema y evidentemente un agravamiento de la situación interna del Líbano, porque estamos en manos de una milicia, también partido político, también grupo militar, también grupo de ayuda humanitaria, todo lo que ustedes quieran, también resistencia, pero Hezbollah es todo eso junto. No es una sola de esas cosas, es todas esas cosas. Y se someten a la voluntad del régimen iraní, más precisamente del líder supremo de la revolución. Irán estableció el Frente Unificado. ¿Qué es el Frente Unificado? Que todas sus milicias aliadas en Irak, en Siria, en el Líbano, en Palestina, Hamas, en los Hutis en Yemen, todos tienen un frente único con el cual pueden atacar a Israel o conjuntamente o independientemente, pero siempre en acciones coordinadas. Y esto precisamente se estableció antes del ataque de Hamas del 8 de octubre, con lo cual es muy probable, es altamente probable, de que si no ha sido orquestado desde Irán, pero seguramente Irán estaba absolutamente enterado de todo el plan y de todas las actividades que Hamas estaba organizando para el 8 de octubre. Irán ha tenido grandes éxitos regionales, pero grandes fracasos domésticos. El éxito regional es la ampliación de su geopolítica. Como ya les dije, controlan varios países de la región y llega hasta el Mediterráneo. Llega desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo y el Mar Caspio. Esta es la importancia, y el Mar Rojo, por el medio de Yemen. O sea, estratégicamente han tenido un éxito importante en la medida que Estados Unidos ha fracasado. Pero domésticamente la economía está realmente muy deteriorada, hay mucha insatisfacción en la población iraní, y esto tienen que de alguna manera controlarlo, y yo creo que por esto permitió que haya un presidente nuevo que tiene ciertos rasgos, digamos, de renovación y ciertos rasgos de actividad, digamos, más aceptable por el pueblo iraní en las actividades internas, pero no así en la política internacional o en la política militar. Irán tiene la necesidad de confrontar con Israel. ¿Por qué? Porque para que Irán pueda tener apoyo entre las comunidades árabes, entre los países árabes, necesita tener un objetivo que sea caro o que sea, digamos, importante para los países árabes. Y esa es la causa palestina. No hay una enemistad estratégica, no hay un problema territorial entre Irán e Israel, no hay un problema histórico, pero sí hay un interés por parte de Irán de utilizar esta expansionismo israelí o este éxito sionista de alguna manera en Palestina, con la creación del Estado de Israel y su expansión constante, lo utiliza para poder tener una participación relevante en la política del Medio Oriente, sobre todo en su influencia en los países árabes. Recordemos que Irán no es árabe, son persas. ¿Qué quiere Irán en todo esto? En realidad lo que quiere es un lugar en la mesa de negociación del nuevo Medio Oriente. Y por lo que estoy viendo, está quizás comenzando a lograr su objetivo. Acá vemos los territorios, vemos en rojo está Irán, y los territorios que están en rosa, como Irak, Siria, Líbano, Gaza y Yemen, son territorios en los cuales Irán influye. Y estos, lo que ven los números, son 90.000 milicias en Irak, 18.000 milicias
en Siria, en el Líbano 30.000, pero son 30.000 solamente los soldados fijos, porque Hezbollah tiene una reserva de aproximadamente 140.000 soldados. Entonces estamos hablando de 170.000 miembros de Hezbollah potencialmente se podrían unir. 20.000 soldados tiene Hamas, quizás ahora un poco menos, y 20.000 Houthis en Yemen. ¿Cuáles son los otros actores con interés en la región? Y voy tratando de cerrar. Bueno, uno es Qatar, que da su apoyo diplomático a Hamas y tiene una diplomacia hiperactiva, apoyo económico también, una diplomacia hiperactiva, últimamente queriendo participar en la política internacional. Egipto, que ve el crecimiento de Hamas como peligroso porque son islamistas. Recuerden que Hamas estuvo asociado a la hermandad musulmana, que son rivales políticos del actual régimen egipcio. Le teme a la posibilidad de que muchos palestinos vayan a refugiarse a Siria, a Egipto, con lo cual cierra su frontera y trata de impedir algo que Israel quiere, que es la expulsión de los palestinos hacia el territorio egipcio. Egipto tiene una crisis económica importante, por lo cual siempre está dispuesto a ceder a cambio del apoyo económico americano. Y esa es digamos, el arma de negociación que siempre pone. Jordania, hay una gran cantidad de palestinos viviendo en Jordania, palestinos digamos, de identidad palestina y palestinos que se escaparon con la creación del Estado de Israel. Jordania tiene paz con Israel, pero también ven a los iraníes como peligrosos. Así que Jordania tiene una situación muy dependiente de los Estados Unidos, económicamente, militarmente, y cuando Irán atacó a Israel, Jordania mandó a torpedear algunos de los misiles que Irán había tirado en contra de Israel. No es que Jordania salió a defender de Israel, sino que defendió su propio territorio, pero que fue muy bien visto por parte de los israelíes esa acción de por lo menos no permitir el paso de misiles iraníes por su espacio aéreo. Turquía tiene un nuevo otomanismo. El gobierno de Erdogan trata de expandir su ideología otomana y tratar de tener una nueva participación en la región, como otrora fue el imperio turco, pero también influye con sus políticas islamistas, son de ideología muy similar a la hermandad musulmana, al gobierno de Qatar y también a Hamas, o sea que ideológicamente son sus aliados regionales. Los Houthis son los chicos nuevos del barrio, son gente que se aliaron con Irán, no reciben órdenes de Irán, pero sí dependen económica y militarmente de Irán. Y son parte de este frente global o frente unificado que los iraníes establecieron. Rusia, por su parte, intenta mantener la presencia y aprovechar los errores de los rivales, especialmente de Estados Unidos. Rusia está ocupada con Ucrania, pero de alguna manera su diplomacia es hiperactiva. Es uno de los pocos países que dialoga con todos. Rusia dialoga con Israel, dialoga con Hamas, lo recibe a todos, recibe a Hezbollah, recibe a Arabia Saudita. O sea, Rusia tiene una actitud diplomática bastante inteligente y que le está valiendo una silla en cualquier posible negociación futura en la región. Las potencias europeas tienen una dispersión ideológica importante. Sabemos ahora las elecciones nuevas marcan un nuevo hito. La izquierda piensa de una manera, la derecha piensa de otro, pero también tienen una dispersión estratégica. Europa no deja de apoyar a Israel, pero saben de que también le tienen miedo a la masiva emigración de población de Medio Oriente que se puede generar si esta región se mantiene en conflicto permanente, y lo están viviendo, y también saben de que el gobierno de Irán, Arabia Saudita, todos esos son países estratégicos para el comercio y la exportación de productos europeos, y al mismo tiempo son proveedores de uno de los recursos que Europa más importa, que es la energía. Y con la guerra de Rusia, este recurso es aún más importante, con lo cual el Medio Oriente sigue siendo de importancia estratégica para Europa. China, la estabilidad es crucial, o sea, ellos quieren que no haya conflicto en ningún lado. La verdad, los chinos prefieren crecer en sus negocios, en sus exportaciones, en su penetración estratégica en muchos lugares, especialmente a nivel comercial.
están felices de mantener a Estados Unidos ocupado en el Medio Oriente y bastante lejos del Pacífico. Y ahora voy a hablar, para terminar, y voy a brevemente, me hice yo unas preguntas que después vamos a abrir para el que quiera hacer otras, trataré de responder. Pero la pregunta es importante después de todo esto que les conté, de todo esto que les presenté. La principal pregunta es, ¿habrá guerra en el Líbano? Yo pienso que muchos de los indicadores señalan que no sería inminente una nueva guerra en el Líbano, pero todos los ingredientes para una guerra están latentes. Si hay un cese del fuego en Gaza, que está bastante avanzado, por lo que escuché hoy en algunas conversaciones, que ya están empezando a hablar de detalles, con lo cual podría haber un cese de fuego en Gaza, se descomprime absolutamente todo y el Líbano podría evitar esta guerra en su territorio. Pero si hay ese cese de fuego, esto podría ser fulminante para Netanyahu, que está comprando tiempo. Lo que está tratando de hacer es extender, que no se firme inmediatamente este cese de fuego, básicamente por dos motivos. Primero, que va a Washington ahora el 24 de julio, a fin de mes, y después que el Parlamento israelí entra en receso el 29 de julio. Con lo cual, si él espera hasta último momento, es muy difícil, con el Parlamento cerrado, que su gobierno caiga. Y tiene la oportunidad de ir a hablar al Congreso americano y presentar su postura en la mejor audiencia que tiene, que es un aplauso asegurado por parte de demócratas y de republicanos. La mayoría a favor, va a haber un poco que no aplaude, pero no se va a notar, y presentar todo lo que quiera presentar al mundo, porque el mundo va a estar mirando esa presentación. Netanyahu es el mandatario que más veces ha estado en el Congreso americano en sesiones conjuntas del Congreso. Una vez más, hasta ahora empata con Churchill, pero si va ahora en julio, que ya está confirmado, sería el que más veces ha visitado el Congreso americano. Recuerden que ha habido un solo presidente argentino que visitó el Congreso, que fue Carlos Menem. Y ningún otro hasta ahora lo ha hecho. La otra pregunta es, ¿quién querría una guerra en el Líbano? O sea, es una pregunta natural. Bueno, en realidad nadie quiere ampliar el conflicto, eso podemos asegurarlo, pero algunos en el gobierno de Israel estarían incentivándola por intereses propios, y especialmente los fundamentalistas a los que hice referencia la extrema derecha israelí. Todos usan la disuasión militar, Israel y Hezbollah. Y en ambos lados esto genera muchos riesgos. Con el aumento de la disuasión, si vos me tirás un tiro, yo te tiro otro. Si yo te tiro otro, vos me tirás otro. Esta constante situación beligerante puede derivar fácilmente en un error de cálculo, y ese error de cálculo puede generar una reacción no buscada, o un error no forzado de alguna de las partes. Eso genera un riesgo alto en este momento. El gobierno actual israelí puede querer una guerra, pero la realidad es que no está preparado ni tiene asegurado el éxito si hubiera una guerra. El riesgo de una guerra en el Líbano es demasiado alto. ¿Por qué? Básicamente, Hezbollah no es Hamás. Hezbollah es 100 veces más poderosa que Hamás. La destrucción que Hezbollah podría provocar en el territorio libanés, en el territorio israelí, es gigantesca. Sería catastrófico una guerra para el Líbano, pero también sería catastrófica para Israel. Imagínense la economía de Israel parada. Si ahora, en 8 meses, no pudieron destruir a Hamás, como era el objetivo, podrán destruir a Hezbollah, que es altamente superior y que tiene acceso irrestricto a las armas. Recuerden que Hamás está bloqueado. Hezbollah, por la frontera siria, trae todas las armas que quiere, que vienen de Irán y de donde quiera. Hezbollah tiene un financiamiento propio, además del de Irán, tiene financiamiento propio, tráfico de drogas, el control de la economía libanesa, es decir, es altamente un enemigo mucho más formidable para Israel. Hasta ahora se han lanzado, hasta hoy, desde el 8 de octubre, se lanzaron más misiles desde el Líbano que desde Hamás. O sea,
Israel recibió más golpes y cachetazos por parte de Hezbollah que por parte de Hamas. Y eso que supuestamente no hay un enfrentamiento directo todavía. Si hay una guerra, ¿cuál sería la victoria para los diferentes actores? Bueno, Hezbollah siempre ha dicho que ellos salieron ganando. Cuando bombardearon el Líbano en el 2006, el líder de Hezbollah habló de una victoria divina. Si Israel lo que quiere en una guerra contra Hezbollah es destruirlo y no logra destruirlo, quiere decir que gana Hezbollah. Si Israel quiere asegurar su frontera norte y realmente no destruye a Hezbollah, quiere decir que no logró su objetivo tampoco. Entonces, es mucho más probable que Hezbollah diga he ganado la guerra que lo pueda decir el Estado de Israel. Hezbollah solamente con seguir funcionando, seguir operando y asegurar que su presencia se mantenga en el Líbano, considera que ganaron, porque no fueron destruidos, nada más. La negociación diplomática es la salida menos costosa y traumática, pero habría ganadores y perdedores. Si hay una solución diplomática, hay ganadores y hay perdedores. De nuevo, una solución diplomática, ¿quién gana? Bueno, los libaneses saldrían ganando. Los israelíes saldrían ganando. Pero saldría perdiendo el gobierno israelí. ¿Por qué? Porque entró en una guerra en Gaza. Va a tener que negociar el cese del fuego en Gaza. Entró en una guerra con Hezbollah. Va a tener que hacer un cese del fuego con Hezbollah. Entonces ellos son los perdedores de esto. O por lo menos no ganaron, que era el objetivo. Para Hezbollah, si haber intervenido desde el norte del Líbano implica que Israel tiene que sentarse a negociar una paz, quiere decir que ganaron. Cumplieron con su objetivo de haber entrado en la guerra para conseguir algo a cambio, que es una negociación diplomática en la cual supuestamente Israel va a tener que ceder algo. Sería una gran victoria política para Hezbollah. ¿Puede haber una solución definitiva regional? Una solución duradera requeriría un acuerdo regional. O sea, se puede hacer un acuerdo entre el Líbano, perdón, no el Líbano, quiero decir algo acá. Estados Unidos, Francia, Alemania, Qatar, Egipto, están mandando negociadores al Líbano, pero estos negociadores se reúnen directamente con Hezbollah. No se reúnen con el gobierno libanés. Hablan directamente con Hezbollah porque saben que Hezbollah domina y controla el Líbano. Esto en sí ya es una victoria política de Hezbollah. Hezbollah dice, ven, tienen que venir a hablar conmigo. Ustedes, el resto de los libaneses, ni siquiera opinan en este tema. Con lo cual, Hezbollah está fortalecido ya a partir de este momento con esta realidad. Y eso produce urticaria a la oposición en el Líbano, especialmente a las fuerzas libanesas, especialmente a Kataeb y a otros partidos, y ni hablemos de Israel, o sea, que saben de que Hezbollah está fortaleciéndose gracias a este conflicto. Una solución duradera requiere acuerdos regionales que son bastante problemáticos y complejos. Habría que establecer una reconfiguración regional en la cual Irán tiene que participar de esto. Y de nuevo, fíjense, de ser un paria en la región, con todos los países árabes en contra, con Israel en contra, con Estados Unidos en contra, si hay una reconfiguración y un diálogo regional, Irán de repente pasa a ser un actor fundamental en el nuevo Medio Oriente. Con lo cual, es un éxito para Irán. Fíjense, desde mi punto de vista, esto es muy importante porque creo que el gran perdedor en esto está siendo Israel. ¿Por qué? Porque creo que Israel no ha interpretado que su principal problema no es con Irán, no es con el Líbano, no es con Jordania, no es con nadie, es con los palestinos. Trataron de negar, esconder bajo la alfombra este conflicto y este conflicto los ha llevado ahora a una posición de la cual es muy, muy difícil conseguir éxito. Porque no van a poder expulsar a todos los palestinos. Esto sería un genocidio realmente, aunque es lo que quieren, porque es lo que dijo el gobierno. Pero tampoco podrían admitir a todos estos palestinos dentro de un total Estado israelí. Vamos a suponer
que Israel ocupa toda la Franja de Gaza, ocupa toda la Cisjordania y se convierte en el único Estado en la región. Desaparece el Estado palestino. ¿Israel estaría dispuesto a tener la mitad de su población no judía? Impensable. Imposible. Y si no, dejaría de ser un Estado judío, o dejaría de ser democrático, o dejaría de existir en el lapso de un tiempo simplemente por el crecimiento democrático. En el Líbano se habla de la posible neutralidad. El patriarca maronita habla de la neutralidad para el Líbano. Yo inclusive participé en un simposio y aporté un artículo sobre este tema. Es una idea loable, porque el Líbano habla de una neutralidad positiva. No quiere decir que la neutralidad sea ponerse de un lado en el otro. Hezbollah interpreta como ser neutral es estar a favor de Israel. Es una interpretación errada. Ser neutral implica que el Líbano no interviene en los conflictos regionales. Punto. En el Líbano se comienzan a discutir por este control, esta deslibanización a la que aludía más temprano, este control total de Hezbollah, este futuro en manos absolutamente de Hezbollah. Muchos libaneses empiezan a ver, sobre todo cristianos, drusos y sunitas, empiezan a ver variantes a esta coexistencia que ya no es tal, porque ya no existe un pacto de convivencia, o habría que renegociarlo. Y está en la variante del federalismo, convertir el Líbano en un país federal, los cristianos por un lado, sunitas por otro, chiitas por otro. Pero es una mala interpretación del federalismo, porque el federalismo lo que hace es tener un gobierno central más fuerte, no más débil. Fíjense en Estados Unidos, fíjense en Argentina. El gobierno nacional es el que maneja todo. Y este gobierno nacional, si está en manos de Hezbollah, es peor, no es mejor. Entonces sería que una partición, que es una posibilidad, dividir al Líbano, que es prácticamente indivisible porque es muy chiquito y no es viable, pero hay gente que está hablando de un divorcio, de una separación con los chiitas. El Líbano, para mí, podría salir perjudicado cualquiera sea el resultado, con guerra o sin guerra. Hezbollah podría ser el gran ganador en este conflicto, y eso preocupa, como lo dije antes, mucho a los israelíes como a una gran mayoría de libaneses. Así que este es el final de la presentación. Disculpen si me extendí demasiado, espero haber sido claro y contundente. Y ahora espero que, nada, las preguntas que quieran hacer. Sergio, primero agradecerte, contundente es poco, porque la verdad que ha sido clarísimo, te has preguntado todo lo que todos nos queríamos preguntar y no los respondiste. De todas maneras hay algunas preguntas, pero por el término de la hora que estamos, yo te voy a pedir algo, porque en cualquier momento se corta el Zoom que habíamos programado. Si hay alguna posibilidad, te voy a hacer un pantallazo así chiquitito de alguna de las preguntitas que aparecieron, pero contestarlas así como cortita y al pie, porque si nos profundizamos va a ser como imposible. Tal vez a lo mejor da para otra charla. La verdad que hacía mucho tiempo que no veía un Zoom y una charla por internet que no decayó jamás la cantidad de las personas que estuvieron presentes. Y casi charlaste 2 horas. Sergio, nos comentaba, por ejemplo, Carlos Andrés de Honduras y nos preguntaba conceptualmente si se podría hablar de un Líbano como un Estado fallido. Por el otro lado, algunas cosas que ya las comentaste, futuro libanés, eso quedó respondido. Nicolás Coronfli nos preguntaba si el papel que jugó de alguna manera el ejército sirio en los 90 podría de alguna manera compararse con el Hezbollah de estas épocas. Por otro lado, nos preguntaban también, que lo preguntó Nicolás, pero también de alguna manera Maisa, es si todo este conflicto podría reducirse de alguna manera a una variable, aunque simplista, absolutamente económica o por rutas comerciales, si lo que en su momento fue tener los recursos como el agua, ahora serían tener el recurso como el gas y el petróleo, y algunas otras situaciones. Y después, bueno, también si se podía ampliar un poco el rol de Rusia en relación a resguardar las bases de submarinos que hay en Siria, cómo podría llegar a actuar. Creo que
Hay más preguntas y hay más cosas, pero cortitas y al pie sí podemos. No, lo que pasa es que si no me las olvido, me olvido las preguntas. Sí. Vamos, Conceptualización de Estado fallido. Ok, bueno, el Líbano todavía no es un Estado, está en vías de ser un Estado fallido, pero no lo es porque todavía siguen funcionando las instituciones. Funcionan mal, pero todavía siguen funcionando. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque Hezbollah no quiere que el Líbano sea un Estado fallido. Y diplomáticamente muchos países no quieren que sea un Estado fallido. Si el Estado libanés se destruye, ahí sí Hezbollah se tiene que hacer cargo de todo y no tiene la capacidad de hacerse cargo de todo, porque necesita todavía esa cobertura que le da la idea de la coexistencia, la idea de que es un país multiconfesional, la idea de que el Líbano todavía ellos quieren dominarlo claramente y van a la idea de quizás un Estado en sus objetivos planteados en 1985 y en el 2006, cuando emitieron documentos, ellos hablan de establecer un Estado islámico y depender de Irán, eso lo declaran públicamente, pero también no quieren que el Líbano sea totalmente destruido porque se les acaba la cobertura. Ellos necesitan un Estado, necesitan socios que puedan de alguna manera dialogar con los que ellos no dialogan. Ahora está empezando a cambiar, porque ahora Estados Unidos, Alemania, dialogan directamente con Hezbollah a cara abierta. Ya saben de que el gobierno no existe. Pero todavía necesitan de esa idea de un parlamento multiconfesional, necesitan de esa existencia. O sea, va a depender de Hezbollah si el Líbano es un Estado fallido o no. Y claramente, todo lo fallido que tiene el Líbano hasta hoy es culpa de Hezbollah y de la corrupción que ellos mismos están encubriendo. Entonces, Hezbollah es responsable del estado calamitoso de la política libanesa, pero no quieren ir más allá de eso. La primera pregunta. La segunda pregunta era sobre el rol El ejército sirio y Hezbollah en los 90 con la actualidad. Sí, bueno, es parcialmente sí y no. O sea, quienes heredaron el control político del Líbano que tenía el gobierno sirio fue Hezbollah. Sobre todo después del 2008, porque Siria se retira en el 2005 y hay unos 3 años en los cuales hay una especie de revival, ¿no? una recuperación de la política libanesa, del diálogo, inclusive económicamente se recupera, turísticamente se recupera, pero Hezbollah en el 2008 pone sus armas, utiliza por primera vez sus armas en contra de otros libaneses. Y esto significa que Hezbollah dice, yo soy el que quiere controlar el Líbano. Y lo dice abiertamente. Y si no lo controlo yo, no lo controla nadie. Y lo vuelve a hacer, ¿de qué manera? No eligiendo un presidente. Si hoy no hay un presidente en el Líbano, es porque Hezbollah no quiere. Y cuando hubo el último presidente, fue el que Hezbollah quería, que fue Michel Aoun, su socio político. Entonces, si hoy Hezbollah quiere, puede haber un presidente del Líbano, pero está en manos de Hezbollah. Ninguna otra fuerza política en el Líbano puede conseguir la elección de un presidente del Líbano y con eso el nombramiento de un primer ministro y con eso la recuperación de la política libanesa. Hezbollah está jugando en ese detalle. No quiero ir más allá porque es muy tarde, pero la tercera pregunta era sobre, perdón. Si podíamos reducir de alguna manera el conflicto a una cuestión de interés económico, a una variable que tiene que ver con los recursos. No, porque a ver, claramente los recursos, en el caso de la delimitación de la frontera marítima que negoció Amos Hochstein, el negociador americano, claramente ahí sí hubo un tema económico, es decir, que nos dividimos el tema económico y como Hezbollah participaba de esta y necesitaba de este beneficio económico, lo hizo, pero en las fronteras terrestres no hay ni siquiera un elemento económico que favorezca. Al contrario, el Líbano e Israel compiten. Compiten no solo en la economía, sino en lo estratégico. El Líbano es el país más educado de Medio Oriente. El único que se parece en este sentido es Israel. Son los dos países con más alto nivel de educación, con el más alto nivel de capacidad de gerencial. Por supuesto, los israelíes gerencian en Israel, los libaneses lamentablemente se van a gerenciar al Golfo.
o a Europa o a Estados Unidos. Tienen que emigrar. Pero el alto poder, digamos, de la población, la capacidad humana que tiene el Líbano es solamente competida en la región por Israel. Ningún otro país compite en ese sentido. Entonces son rivales económicos. Si hay un gasoducto, o pasa por Israel o pasa por el Líbano. No hace falta que pase por los dos lados. Entonces, yo no veo que la parte económica, no hay una negociación económica posible. Hay una negociación que en el caso de Hezbollah dice, hasta que Israel no se retire de los territorios ocupados palestinos, ellos van a seguir en guerra con Israel, punto. Es una cuestión dogmática, es una cuestión ideológica que va mucho más allá. Y los israelíes tienen una función más pragmática. Mientras haya una milicia que amenace, o una fuerza militar que amenace la seguridad de Israel, ellos la van a seguir atacando, con lo cual van a querer la destrucción de Hezbollah de alguna manera. Y si puede ser militarmente, mejor. Por eso es la presión, digamos, que hay dentro de Israel, aprovechando esta situación, aprovechando esta guerra, dicen, bueno, es momento de ir a fondo, ya que nos metimos en el lío con Hamas, acabemos con Hezbollah. Pero no es lo mismo, no es tan fácil, ni Israel tiene la posibilidad. No, todavía no le ganó la guerra a Hamas, hace 8 meses que están peleando. No, si no puede destruir a Hamas, no va a destruir ni el 10% de Hezbollah. Israel está demostrando sus vulnerabilidades políticas, diplomáticas, estratégicas, militares. El Iron Dome, no sé cómo se dice en español, esta protección de misiles que tiene Israel. Si Hezbollah lanza 1000 misiles juntos, que lo puede hacer, seguramente algún objetivo militar israelí va a ser destruido. Imagínense el efecto psicológico que tiene la población de Israel. O sea, por primera vez Israel se ve claramente vulnerable, porque tenían ese hubris de nosotros somos indestructibles. Parte de la culpa es Netanyahu. Somos indestructibles, nadie nos puede destruir. No, jamás casi te destruye. Hezbollah te puede destruir. Y ni siquiera son ejércitos, son milicias. Entonces, Israel tiene una vulnerabilidad, a pesar que demuestra ese poderío, esa capacidad de violencia casi interminable, tiene vulnerabilidades. La otra pregunta. Bien, y la última que te había hecho era un poquito si podías ampliar ese rol de Rusia en relación al resguardo de base de submarinos en Siria, si eso podía modificar alguna cuestión sobre el Líbano. Sí, bueno, Rusia, claramente, yo lo dije, que Rusia trata de mantener la situación y mantenerse activo. Es decir, Rusia negocia con todo el mundo, dialoga con todo el mundo, sabe de que si hay un acuerdo, digamos, pacífico, si hay resolución pacífica, tanto del problema palestino, con el problema del Líbano, el problema con Siria, saben de que si hay un acuerdo pacífico, militarmente esto no va a poder ser resuelto. Esto no se resuelve militarmente, con lo cual se resuelve por la vía diplomática. Y quieren estar sentados en esa mesa. Claramente Irán ya se ganó el espacio y Rusia, por medio de sus relaciones con Turquía, con Siria, con Irán, con Arabia Saudita, con Israel, también probablemente se ganen ese espacio. Entonces yo creo que si hay una negociación, Rusia va a estar presente, no puede en este momento hacer ningún tipo de esfuerzo militar, ni tampoco quiere. Siria está calmado, Siria sigue en guerra. O sea, si todos creen que la guerra en Siria terminó, no terminó. Hay conflictos todos los días, hay zonas de Siria muy calientes, pero la guerra en Siria no ha acabado. El gobierno de Siria está colgado de un hilo, por supuesto con el apoyo de Hezbollah y el apoyo de Irán y el apoyo de Rusia. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de Siria cuando haya un acuerdo regional global? ¿Van a tener que ceder algo o no? No sabemos. Sabemos que Siria hoy, el gobierno sirio hoy está en pie gracias a sus socios. Pero fíjense cómo cambiaron las cosas. Alguien me preguntaba, creo que si Siria había reemplazado a Hezbollah. En la década de los 90, Hezbollah era el socio menor en la relación entre Siria y Hezbollah. Hoy, Hezbollah es el socio mayor en su relación con Siria. Porque si no fuera por Hezbollah, Siria podría haber perdido su guerra. El gobierno. Sergio, creo que no nos queda más que un minuto para agradecerte. La verdad que son muchos los mensajes de todos los participantes, de la excelencia de la charla, de lo gratificante, de todo lo que han podido
mejorar en sus conocimientos y bueno, obviamente me parece que te vamos a estar pidiendo nuevamente en algún momento que nos puedas seguir ampliando todos estos temas porque la verdad que queda muy fresco todo lo que estás diciendo, todo lo que nos compartís. No todos tienen acceso, es más, algunas personas nos han pedido que recomiendes libros, bueno, y un montón de otras cosas que nos quedan para otros momentos. Todos los participantes nos compartieron sus emails, así que los vamos a estar convocando y a lo mejor compartiendo otras charlas para que podamos seguir creciendo juntos. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpen lo extenso, pero si decía menos cosas, tal vez no quedaba tan claro ni tan, digamos, ni redondeaba todas las ideas que todavía tengo en la cabeza y que, para serles sincero, tengo 50 cosas más para decir. Pero en respeto a todos ustedes, les agradezco mucho. Es un honor siempre estar con UCAL. Soy un hijo de UCAL. Veo muchas caras amigas, algunas caras más viejas, pero con canas. Especialmente la mía. Veo muchos alumnos. Gracias, Ana, especialmente a ti por tu trabajo y por tu esfuerzo. Por ahí también veo otra estudiante que es de Suiza, que estuvo siguiendo la charla, que está actualmente en Buenos Aires haciendo un estudio, les comento, muy chiquitito. Está haciendo un estudio al que Celival está colaborando sobre por qué se toma mate en Siria y en el Líbano. Es un trabajo de doctorado y está súper interesante. En cuanto lo tenga, les prometo que hacemos un Zoom con Rea, que nos va a deleitar con sus descubrimientos y con los resultados de sus investigaciones. Suerte en Y Buenos las Aires. diferencias, porque el mate es más chiquitito en Siria, la bombillita más chiquitita y el nuestro es como una cosa mucho más grande, eso tendría que analizar. Rea les va a explicar todo, desde cómo fue hasta cómo va a ser en el futuro. Rea, te estamos convocando ya seguramente para la próxima. Mil gracias y no decayó en ningún momento todos nuestros participantes. Así que, Sergio, nos estamos viendo pronto. Shukran Tir. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Adiós.